Esta es una clase de retrato al óleo en vivo. He empezado a bocetear lo que va a ser un rostro. Estoy poniendo los primeros trazos con un modelo en vivo. He utilizado un pincel de pelo flexible para ir dibujando los rasgos principales. En estos momentos me estoy ayudando de la espátula para acelerar un poco el trabajo. Por el momento solamente me interesa ir poniendo la base ya previamente. El lienzo tiene una cama rojiza donde me permite ir colocando espatulando algunos colores que van a hacer la base del rostro. No me interesa definir con claridad los rasgos porque eso va a venir más adelante. El empaste de la espátula me permite modelar y dibujar a la vez. Es decir, modelar como hacen los escultores con el barro. A grandes rasgos, grandes planos primero, sin importar el volumen y tampoco menos aún el parecido. Ya teniendo esa base, he cogido un pincel de pelo fino en punta para empezar a dibujar y poner algunos rasgos del modelo. Para ir situando poco a poco lo que va a ser el retrato en sí. Todavía, como ven, no me interesa el parecido mucho, menos aún la psicología o la introspección psicológica del personaje. Una vez ya teniendo establecido los rasgos, he tomado un pincel ancho y a manera de herramienta estoy ayudando a colocar y emparejar y a combinar los planos grandes con los planos ya más pequeños. Notan ustedes el pincel gastado y grueso que me permite ir a la manera de espátula colocando las medias tintas, las sombras y los medios tonos. Ahora nuevamente estoy reforzando un poco más el dibujo, ya teniendo ya planteado los grandes planos. Me estoy sirviendo del pincel pequeño, suave, en punta, un pincel gastado también, para ir dibujando y ya que se vaya viendo un poco el parecido. He dejado de lado un poco el rostro para ir poniendo la base del fondo, que también es necesario y tiene que ir amalgamándose, entonando con el rostro. Como el rostro es un poco cálido,
me permite contrastarlo con un tono frío, y la cama, lo que los antiguos maestros llamaban cama, me ha permitido ir poniendo los azules un poco violáceos para contrastar con el rostro, y de eso me valgo de un pincel ancho y voy trabajando rápido. El retrato está hecho en 1 hora y unos cuantos minutos. Aprovecho para conversar con el modelo para que vaya soltándose, para que no esté rígido, y el modelo conversa conmigo durante todo el proceso del retrato. Hablamos de muchas cosas, de cultura, de arte, de la vida misma, y de otros colegas, de otros pintores y maestros que nos han antecedido, maestros que nos han enseñado de una u otra manera. Estoy contrastando el rostro. La parte izquierda del rostro va a ser con la luz y la parte derecha va a ser en oscuro. Entonces estoy poniendo claro sobre oscuro y oscuro sobre claro. Esto se va a notar en el lado derecho del retratado. Estoy tratando de engamar el rostro con el fondo. El fondo, sin ser importante, también requiere de un proceso de evolución. Ahí van a ver cómo va a ir modificándose, tomando más entonación, y de eso me vale el pincel amplio que sigo manejando para ir dando forma también al fondo. El fondo también tiene que hablar, al igual que el rostro, pero en un tono menor. Esto me sirve, el trabajar el fondo me sirve para que el retratado esté hablando, esté con más confianza, se vaya soltando, y yo voy aprovechando para irle conociendo un poco más algunos rasgos, ¿no? Como está en constante movimiento, entonces me permite ir conociendo el movimiento de alguna ceja, ¿no? De la misma frente, del pómulo, o cuando habla. Acá ya está ya automáticamente estamos yendo acercándonos a lo que va a ser la mitad del trabajo. Aprovecho también de ir colocando la base de la camisa. El modelo tenía una camisa celeste, entonces yo arbitrariamente lo estoy poniendo un poco más azul de lo que es en realidad, para que no se confunda con el fondo, y a la vez sea familiar a este. A grandes rasgos he esbozado lo que es el cuello, y empiezo a contrastar ya, a colocar algunas luces que me van a permitir darle volumen también a la camisa. De la manera más suelta, más espontánea, para que el modelo, el retrato en sí, vaya adquiriendo plasticidad. Ya vuelvo nuevamente el rostro y poniendo ya los medios tonos, es decir, darle un poco más de volumen al retrato. A veces es necesario solamente dos pinceladas, no retocar mucho porque si no se endurece. Como es un trabajo libre, entonces lo que se quiere es la máxima plasticidad, la máxima potencialidad, y que respire el cuadro, que tenga vida. A la vez que voy trabajando, voy conversando con el modelo
sin perder de vista lo que tengo adelante. Ahí estoy hablando con el modelo, estamos conversando, mientras que él sigue posando. Ahí estoy tratando de que el retrato y el fondo se mimetice un poco para que no sea tan cortante. Un poco de conocimiento académico nos sirve para eso. Ya se va viendo el retrato, ya se está viendo un poco el parecido, y ahí me estoy sirviendo del cabello para ir poniendo las medias luces y después las luces al final. Y esto me va a permitir que se integre el cabello con el fondo y se vuelva plástico, que no se vea tan duro a pesar de la brocha, a pesar del pincel grueso y a pesar de la pincelada, entonces que no se vea duro. Ahí me doy el lujo de que con el pincel grueso empiezo a hacer los detalles del bigote en este caso. Para eso me sirve el pincel un poco gastado ya por el uso, ¿no? Y ya conociendo el material también, el pincel con lo que uno trabaja. En este caso me estoy sirviendo de un pincel pequeño para dar algunos detalles, algunas luces y también algunos detalles muy pequeños, ¿no? Algunos pelitos que sobresalen, que me permite darle un poco de plasticidad al retrato. Ya tengo prácticamente el rostro avanzado, ya hay incorporación entre el retrato y el fondo, y acá me estoy limitando a poner algunos acentos, es decir, acentuar algunos tonos, darle un poco más de fuerza, más de penetración, y vuelvo nuevamente a la camisa, como para que todo se vaya trabajando al unísono, para que todo tenga una armonía general, evitando así que los tonos o los colores mismos sean dispersos, que toda la gama sea uno sin perder el aspecto principal. Este trabajo a veces se llama también a la prima, porque se hace en una sola sección y lo más espontáneamente posible. Lo que sí hay que tratar que el color esté cocinado bien y no puesto así simplemente. Menos mal que en ese momento había buena luz, lo que me ha permitido hacer una especie de claroscuro. Hacer la camisa también en el fondo es un pretexto para dejar el rostro que de por sí se vaya expresando. Entonces nosotros al volver nuevamente al rostro vamos a encontrar aspectos nuevos que no habíamos visto, que se nos habían escapado. Algunas luces más fuertes, ¿ve? Algunos contrastes, para ir no solamente dando el parecido, no solamente dando el color, sino también tratar de captar la personalidad, algún rasgo que empieza a aparecer fuerte en el retratado. De repente una ceja más levantada que la otra, o de repente la frente más bruñida, más expresiva. Y acá me estoy valiendo de un pincel ancho para nuevamente seguir ¿no? arriesgando y trabajando, es decir, dibujando y pintando a la vez, para que el dibujo
y la pintura final sea espontáneo, porque muchas veces se dibuja y luego se rellena, entonces se mata la espontaneidad. Acá ya estoy poniendo el color de la córnea y ahí voy a tratar de ir acentuando otros rasgos ya muy pequeños, en este caso las cejas, las pestañas un poco, el párpado superior, la concavidad que hay entre el párpado y la parte de las cejas, los orbitales de los ojos. Entonces, para eso se requiere de un pincel un poco más pequeño. Bueno, acá osadamente agarro un pincel grueso para dar un detalle, ¿no? Ese es cuando ya el mismo retrato pide. A veces requiero de pinceles medianos, como este caso, para ir amalgamando los planos grandes con los pequeños. Acá ya está más o menos el rostro establecido. Ahí estoy corrigiendo la barbilla. Luego vuelvo la nariz. Es un ir y venir. No es empezar de arriba y terminar abajo, sino es ir construyendo de a poco. Estoy poniendo ya la mirada. Una vez puestos los ojos hay que captar la mirada, no la mirada anatómica, sino la mirada de la vida. Ahí estoy corrigiendo ya algunas pequeñas cosas y prosigo con la camisa para ya ir terminando el retrato. Vean ustedes las pinceladas cómo quedan ya establecidas, plano, a grandes rasgos. Ya una vez que uno ha dominado el rostro, ya lo demás simplemente es un complemento. Pero también hay que terminar ese complemento que también vaya de acuerdo a la vida. Ahí tenemos al modelo, al pintor Ostolaza, que ha tenido la generosidad de posar. Ahí estoy tratando de terminar la camisa, siempre conversando con el modelo para que no se decaiga, para que no se aburra. Es algo que nos enseñó el maestro Leonardo con la Gioconda.